Cordial saludo. Dentro de la prevención de riesgos laborales es importante conocer cada uno de los riesgos en los cuales un trabajador se encuentra expuesto. De tal manera que al comprender que ese riesgo existe y que nos puede afectar en nuestra salud como trabajadores, asimismo, tanto la organización como nosotros podemos tomar acciones preventivas. A continuación, entonces, vamos a ver que como empleados o como trabajadores nos encontramos expuestos a muchos riesgos, que cada uno de ellos debemos identificarlo y especialmente en nuestros puestos de trabajo, tener claro cuáles son aquellos en los cuales yo me encuentro expuesto. La prevención de riesgos laborales se puede ver desde dos enfoques, desde el enfoque empresa y desde el enfoque trabajador. Desde el enfoque empresa, en cuestión de riesgo físico, ellos deben tomar unas acciones preventivas, usualmente desde la fuente y desde el medio. Y nosotros como trabajadores debemos tomarlos acorde a las características del puesto de trabajo que tengamos y sobre todo sobre el autocuidado. Entonces, el riesgo físico se encuentra expuesto en el ruido, las vibraciones, la iluminación, las radiaciones, la temperatura y la presión atmosférica. A continuación vamos a mirar en qué consiste su concepto y cuáles son las medidas preventivas que podemos tomar, de igual forma cuáles son las consecuencias en nuestra salud. El ruido. Entonces, el ruido y el sonido son características de agentes contaminantes y determinantes en el riesgo. El ruido es un sonido desagradable o no deseado para el ser humano o para los seres vivos, y el sonido es una perturbación física. Acorde al tipo de exposición existen algunos tipos de ruido. Entonces hay continuo, intermitente, impulsivo y también a los decibeles en los cuales yo me encuentro expuesto. Existen unos efectos negativos del ruido. Entonces, como el vértigo, que es inducida por el ruido y digamos afecta el equilibrio. Los daños en células ciliares del órgano córtico, que es el órgano interno del oído, por lo tanto también afecta la sensibilidad auditiva. Hay una alteración de la audición en uno o en ambos oídos, ya sea completo o ya sea parcial, como resultado de la exposición de niveles peligrosos de ruido en nuestro sitio de trabajo. Asimismo, hay otras alteraciones de salud, como alteraciones en el ritmo cardíaco, aumento de la secreción, en el estrés, tendencia a actitudes negativas con otras personas, entre otros. ¿Qué medidas de control se pueden tomar? Entonces, sobre la fuente y el medio, usualmente las toma la empresa y en el trabajador nosotros. Entonces, en la fuente, el mantenimiento de actualización de máquinas para minimizar el ruido, herramientas, aislamiento del trabajador de fuentes más ruidosas, cambio de máquinas o equipos. En el medio, entonces también puede ser diseño y ejecución de evaluaciones ocupacionales, desde el programa de vigilancia epidemiológica para saber hacia dónde le tenemos que apuntar a mitigar ese riesgo del ruido. Y en el trabajador, nosotros siempre hacer uso de los elementos de protección personal específicos para el ruido, siempre tener comportamientos seguros y reportar condiciones inseguras y sobre todo el autocuidado. Tenemos a continuación las vibraciones. Las vibraciones se definen como un movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Tiene algunos efectos negativos para la salud, como los traumatismos en la columna vertebral, dolores abdominales y digestivos, problemas de equilibrio, dolores de cabeza, trastornos visuales. También dependiendo del tipo de vibración y su intensidad, hay muchas fuentes en las cuales nosotros se pueden transmitir en el cuerpo, como son las motosierras, los taladros, los martillos neumáticos, bueno, entre otras, que también me van a tener, cuando me transmiten al cuerpo, también me va a tener, unas exposiciones negativas
y unos comportamientos negativos hacia, digamos, hacia nosotros. En la fuente, entonces, ¿qué medidas de control? En la fuente, digamos, mantener en buen estado los equipos y maquinarias y máquinas, y también generar máquinas ergonómicamente diseñadas para mitigar un poco la vibración. En el medio, generar controles o medios de forma remota, sistemas de suspensión o equipos en buen estado. Para nosotros como trabajadores, hacernos exámenes periódicos, seguir los procedimientos que nos establezca la empresa, hacer los descansos de tareas según las indicaciones de la empresa y mantenernos en constante capacitación. Bueno, tenemos otro riesgo físico que es con respecto a la iluminación. Casi la mayoría de accidentes de trabajo se presentan por no controlar la iluminación en el trabajo. La iluminación es una cantidad luminosa que se presenta en el sitio del trabajador y que es reflejada en el trabajo diario. Esta propiedad permite que los objetos sean visibles al ser humano, lo que es la iluminación. Los estándares adecuados de iluminación deben de estar acordes a la tarea visual del trabajador, de la tarea que debe ejecutar. Entre mayor concentración visual del empleado en detalles y minucias, necesita una iluminación acorde al foco de trabajo. Una iluminación deficiente ocasiona fatiga en los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la eficiencia en la calidad del trabajo, es responsable de buena parte de los accidentes de trabajo. Bueno, también existen otros comportamientos y otras afecciones humanas, en nuestra salud, que son las pérdidas de agudeza visual por el esfuerzo en la percepción visual que me exige la tarea, una fatiga ocular porque, con recintos de iluminación inadecuada, un rendimiento visual, entonces por falta de uniformidad y la iluminación genera fatiga en el sistema nervioso central, una fatiga muscular por, las posturas inapropiadas para poder mirar la distancia con respecto al trabajo y a la luz que tengo que desarrollar. ¿Qué acciones de preventivas puedo tener? Entonces, tener suficiente luz acorde al trabajo que yo debo hacer, evitar la fatiga de los ojos acomodándose según la intensidad variable de la luz que yo necesito. También evitar contrastes violentos de luz y sombra, oposiciones de claro, oscuro, debo ser permanente y equilibrado en el tipo de luz. Algunas acciones preventivas que puedo tomar: de realizar estudios de iluminación a puestos de trabajo, definir el tipo de labor que se necesita en el trabajo y qué tipo de iluminación de la misma, definir el valor exacto y tomar las acciones preventivas y seguir las recomendaciones necesarias de luz. Por ejemplo, el computador no esté contra luz porque tengo que generar un esfuerzo visual y por lo tanto la luz me molesta. Otro tipo de riesgo físico encontramos las radiaciones, que son aquellas partículas beta, la radioactividad, los rayos gamma, beta, rayos X, en la cual se deben de tomar unas acciones preventivas. Es uno de los riesgos que más alta exposición y de peligro se encuentran laboralmente. Por lo tanto, las acciones preventivas pueden ser aplicación de normas de seguridad que requieren exposición, exámenes médicos periódicos del trabajador expuesto, uso de elementos de protección personal especializados para este tipo de radiaciones. En la fuente, ¿cómo se puede controlar? Colocar polos a tierra, el blindaje del foco emisor, según el tipo de láser que se esté emitiendo, la ejecución de las mediciones y valoración del tipo de radiación, calibración y mantenimiento de los equipos. Que esto pues lo hace la empresa. En el medio, entonces también por parte de la empresa, apantallar los sitios de radiación, demarcar señalización de área, restringir áreas de acceso a grupos de riesgo, especialmente a mujeres embarazadas, niños, pero también a los empleados que no hacen parte de esa labor. Y como trabajador yo debo asistir
a la capacitación, inducción y entrenamiento que me da la empresa, reducir los tiempos de exposición, así como las dosis recibidas en las tareas durante el tiempo, tener protección individual, elementos de protección individual, hacerlos uso como pantalla facial, gafas, ropa especial de trabajo, entre otros. Y también usar otros elementos de protección personal como delantales protectores de tiroides, de gónadas, protección visual de manos, entre otros. También tenemos el riesgo físico de temperaturas extremas. Existen o en una temperatura extrema en calor o una temperatura extrema en frío. En calor se puede presentar por la temperatura del aire, el viento, la radiación del sol, las máquinas, los procesos y llevan a un esfuerzo de trabajo muscular. Algunos efectos en calor, cuando son temperaturas extremas en calor, fatiga, deshidratación, dolor de cabeza, alucinaciones, deficiencia circulatoria en órganos internos, especialmente en las riñones del cerebro, vértigo, vómito, desmayos, hipertensión, taquicardia. O sea, casi todo se da por la deshidratación de las altas temperaturas, también quemaduras. Y en el frío, que se presenta con la disminución de la circulación sanguínea, la reducción de la entrada del calor desde el exterior. Por lo tanto, los efectos pueden ser temblor involuntario, disminución de la destreza, reducción de la capacidad del tacto, desactivación de la transpiración, hipotermia, congelación de las extremidades, entre otros, que pueden llevar a la muerte por paro cardíaco. ¿Qué acciones preventivas debo tener? Construir techos altos, implementar extractores de aire para ayudar a mantener la temperatura ambiente. Una ropa de dotación de trabajo, según el caso, se debe de usar adecuadamente. Radiación solar por cantidades suficientes, entonces mantener la temperatura y usar los elementos de protección necesarios. Evitar la exposición prolongada del frío y el calor. ¿Qué medidas de control? Entonces, en la fuente, minimizar el tiempo de exposición, tanto en temperatura alta como en baja. Aislar materiales absorbentes al calor. Usar elementos de protección necesarios y mantener máquinas y herramientas en óptimo funcionamiento. En el medio, mantener la ventilación adecuada, evitando el calentamiento o enfriamiento, mantenimiento del aire acondicionado, dependiendo pues el medio en que yo esté, protegerme de la radiación radiación del sol, de la absorción del sol, entre otros. Y como trabajador, crear ambientes estables térmicamente, reducir el tiempo de exposición, hacer una rotación de personal, no hacer dobles turnos, limitar el número de personas expuestas y el tiempo de exposición y usar los elementos de protección personal adecuados. Y en la presión atmosférica, que es el último de los factores de riesgo físico, entonces la presión atmosférica es una fuerza que ejerce el aire atmosférico sobre la superficie terrestre, la presión que, afecta continuamente las moléculas sobre la superficie, ya sean de alta presión o de baja presión. Las presiones anormales, entonces encontramos disbarismo, que son presiones bajas, reducidas, hiperbarismo, que son exposiciones de presiones altas, se incrementan, y el mal de montaña crónico, que es cuando la persona vive demasiado tiempo en grandes alturas, que presenta este mal. Entonces, aumenta el volumen de glóbulos rojos, depresión arterial, dilatación de cavidades derechas del corazón, hay influencia cardíaca congestiva, la muerte si la persona no desciende a menores alturas. Bueno, entre otros. ¿Qué medidas de control se pueden tener? Entonces, sobre el medio, reducir el tiempo de exposición. Y sobre el trabajador, primero hacer un proceso de aclimatización en el medio laboral, ya sea bajo, condiciones de bajo o grandes alturas, como los mineros, los agricultores. Empleo de equipos y elementos de protección personal y el reconocimiento previo de las condiciones de labor a ejecutarse, no excederse y autocuidarse. Bueno, entonces esos son los factores de riesgo físico.